Muy buenos días, muy buenas tardes, amigas y amigos, donde quiera que estén. Bienvenidos al coloquio en vivo de nuestro simposio Redune Tendiendo Puentes. Un simposio, sí, organizado por Redune, pero que es posible y únicamente es posible por la aceptación, participar de los expertos, amigos nuestros, amigos entre todos, amigos de ustedes que han aceptado participar. Entonces, en este momento reconocemos que todo esto ha sido posible por su interés y por su participación. Les comentamos, estamos por lo menos en 7 redes sociales: Twitter, Facebook, eh, YouTube, Twitch y otros 3 canales como Patreon, donde ustedes pueden ver esta conversación, y si tienen preguntas, por favor, no duden en el chat, escríbanlas, les vamos a dar lectura para que nuestros amigos puedan responder. Eh, pues muy buenos días y muy buenas tardes a todos, expertos amigos que están presentes en este evento. Nos da mucho gusto estar todos juntos aquí. Vamos a comenzar formalmente este coloquio y vamos a dar una introducción breve del tema. Recuerden, amigos, que lo que quieran preguntar, escríbanlo en las ventanas de Twitter, de Facebook, donde estén. Todo llega aquí lo leemos para darle respuesta. Vamos a comenzar comentando que desde la aldea global de McLuhan, que en los años 1970 afirmó que la sociedad crea medios de comunicación que después la controlan, hasta la actual inteligencia artificial que podría quizá alcanzar la autoconciencia, una realidad se ha ido perfilando en el ámbito de la información contra el sectarismo destructivo. Debemos hacer una acotación, porque por el concepto de sectarismo destructivo no ha de entender la estigmatización de minorías, sino que este es un concepto fundamentado en el análisis y en el estudio de casos, y se refiere a la existencia de grupos que ejercen imperceptiblemente la persuasión coercitiva, sesgando conceptos tomados de la religión, la filosofía, la psicología, el misticismo y otros ámbitos, con el fin de explotar a las personas hasta destruir su integridad y la de su entorno, para tener de ellas beneficios económicos y de otras clases. Por ende, esta es una conversación en favor de la información, no de la estigmatización, y en entornos que están altamente fundamentados en psicología, en derecho, en filosofía. En la llamada realidad que estamos mencionando, los grupos coercitivos pueden emplear los medios digitales. Así como una persona a través de filtros de imagen puede convertirse en otra diferente, las sectas destructivas potencian sus discursos, enmascarándose a través de las nuevas tecnologías y las nuevas relaciones sociales generadas por ellas. Así como puede crearse un mundo virtual percibido a través de un visor, podríamos pensar, quizás siendo un poco de ciencia ficción, pero recordemos que es profética, se puede pensar en una inteligencia artificial dirigida para evolucionar como un líder carismático de secta. Sin embargo, antes de que lleguemos a ello, está la propagación sectaria de posverdades, es decir, lo que atiende no a los hechos, sino que apela a las emociones, así como su difusión de noticias falsas y de mentiras rotundas para captar víctimas. Este mundo plantea una especie de choque entre abuso y respeto. Remarca la importancia de la defensa de la dignidad y del derecho, así como un esfuerzo para mostrar los riesgos y que las personas puedan ejercer la libertad de elegir. Al plantearse qué respuestas pueden darse en el mundo tecnificado, en los siguientes minutos podemos hablar de cómo aprovechar los recursos digitales con fines educativos, no solo como contrapeso, sino como autores. Y también podemos plantear otros temas en este entorno complejo, preguntas que entrego a ustedes, amigos especialistas de este coloquio y personas del público. Por ejemplo, ¿existe un nuevo sectarismo destructivo transformado por Internet? Y lo más importante, en el entorno moderno, ¿qué estrategias pueden implementarse? ¿Qué información requiere ser enfatizada para proteger a exadeptos y víctimas potenciales sobre este peligro en derecho penal, en derechos del niño, en psicología, en activismo, en filosofía, en criminología? Habiendo planteado estos temas importantes, estos temas interesantes,
pues les cedo la palabra, amigos, para que quien quiera comenzar a responder estas preguntas pueda empezar a abordarlos. Digamos, por ejemplo, amigo José Miguel Cuevas, doctor, ¿cómo ve esta situación? Pues mira, ¿me escucháis bien? ¿Sí, lo primero? Sí. Perfecto. Sí, respecto a lo que planteas de abordajes, de novedades en el abordaje, creo que estamos ante un mundo donde a nivel cultural se está desarrollando una serie de elementos de nueva era que cada vez están más presentes en la cultura, como bien señala y describe el algoritmo también que está presente en todas las redes sociales y en Internet va a ir fomentando aquello que a la gente le gusta y que va eligiendo y es como, es una contradicción, porque a veces la gente puede elegir no aquello que le viene bien, sino aquello que es popular, ¿no? Aquello que el algoritmo señala y marca. Entonces, creo que cada vez, de hecho, en Facebook, en redes sociales, cada vez encontramos más anuncios de corte sectario que nos va bombardeando mucho más que en los últimos años, ¿no? Porque siempre hemos navegado, las cookies están ahí, y en los últimos años ha habido un bombardeo brutal de información sectaria, de publicidad, y creo que va a ser que va a haber, bueno, que si ya está emergiendo y está habiendo una gran problemática en los últimos años que va creciendo y lo vemos en las consultas que están incrementando el número de preguntas, de consultas, de problemáticas, esto va a ser exponencial, ¿no? Entonces, creo que desde la psicología, por ejemplo, que bien has señalado de qué podríamos hacer, creo que lo primero que habría que hacer desde la psicología es abrir el debate y plantear, y desde Red UNED sé que se está empezando a hacer, ¿no? El intentar que haya un debate sobre la mesa para que los colegios profesionales se posicionen y pongan cerco a diferentes terapias alternativas, diferentes sectarismos que están presentes en la psicología también, o que diferentes psicólogos también abrazan estas corrientes de tipo sectario, o corrientes mágicas que a lo mejor sin ser sectarias pueden entrañar un peligro o un riesgo implícito y que creo que lo que tú has comentado era importante, Víctor, ¿no? Porque bien has señalado de que aquí no se quiere hacer una caza de brujas, no queremos censurar a nadie, sino que queremos abordar un trabajo profesional y desde la psicología pues no podemos abrazar o no podemos presentar religiones o no podemos presentar pensamientos mágicos porque estamos en una disciplina científica, ¿no? Entonces no podemos permitirnos el albergar. El código deontológico introduce un artículo, creo que el 18, si no recuerdo mal, que señala que no podemos defender tratamientos que no estén basados en evidencia y luego en la práctica y en la realidad pues encontramos que muchos compañeros, profesionales o incluso colegios promocionan cursos que son mágicos, cursos que luego tienen vinculación con grupos sectarios, cursos que vinculan con las constelaciones familiares, que publicitan psicología transpersonal, que publicita bioneuroemoción y esta gran cantidad de pseudoterapias tan peligrosas que además se han vinculado con riesgos sectarios. Entonces creo que desde la psicología tenemos que dar un paso adelante, abrir vías de comunicación a nivel mediático para crear una concienciación, porque los verdaderos consumidores, la gente que va al psicólogo, no tiene por qué saber cómo es la psicología, cómo trabaja, y creo que es conveniente que la población sepa muy bien si está yendo a un psicólogo de verdad o si está yendo a un chamán, ¿vale? Hablando un poco en plata. Entonces, creo que es un elemento importantísimo. Tenemos que, de algún modo, porque la tecnología va a ir siempre por delante a la legislación y esto es lógico, pero también tenemos que intentar ir haciendo algún tipo de regulación y aquí Carlos seguramente pues nos podrá apuntar cosas al respecto, ¿no? Pero tenemos que ir legislando o tenemos que ir normalizando y moderando ciertas tendencias que nos pueden fagocitar, ¿no? Porque la tecnología está muy bien, tiene muchas ventajas, pero esos riesgos también tenemos que intentar limitarlos. Exacto, es importante que podamos marcar
la diferencia desde el enfoque científico que proponemos nosotros de ciertos mercantilismos o de ciertas pseudociencias, ¿no? Esto es una labor seria donde no se estigmatiza a nadie. Maestro Osnaya, ¿qué podría usted comentarnos sobre este importante tema? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y bueno, para abordar esta pregunta tan importante que llevas a cabo de cómo mejorar las formas de educación, me remito a esa frase que en algún momento escuché. Para cambiar algo, debemos de entenderlo. Y les invito a viajar en el tiempo. Vamos al Renacimiento, donde se desarrolló este concepto de modernidad. En aquella época se priorizó la racionalidad y el pensamiento científico, reemplazando explicaciones. Muchas cosas han pasado en el mundo desde entonces. Han habido movimientos independentistas, revoluciones, guerras mundiales y locales. También ha habido instauración y caída de doctrinas políticas y económicas, evolución de sistemas de creencia religiosa, que es parte del tema que estamos atendiendo el día de hoy, que no es la primera y definitivamente no va a ser la última. Estamos viendo también una actual crisis energética que marca el retorno a prácticas que dañan nuestro nicho ecológico. Tenemos una infinidad de cambios socioculturales que determinan tanto nuestra cosmovisión como las características de todos que de diferentes formas influyen en nuestra existencia. Quiero comentarles que en la actualidad, ante un panorama desalentador, se ha favorecido el individualismo, la satisfacción inmediata del narcisismo. Ello implica en ocasiones un rechazo al cumplimiento de normas tradicionales, lo cual puede determinar esta búsqueda en alternativas que pueden ser ofrecidas por estos grupos, por esas organizaciones absolutistas que instauran un control social categórico y arbitrario en las presentaciones previas. Hemos presenciado a lo largo de la historia cómo el fanatismo y los grupos coercitivos parecen anular la conciencia y voluntad racional de. No está de más recordar que los mayores crímenes de la historia, en número y crueldad, no se han realizado esgrimiendo motivos egoístas, sin nombre de los más. Recordando los temas que presentamos la semana anterior, gran parte de los líderes de estas agrupaciones presentan un panorama sumamente que en muchas ocasiones sabemos no se lleva a cabo por todos los motivos que hemos comentado previamente. Hoy, 23 de julio de 2020, y analizar los medios de comunicación y manipulación masiva en algunos casos, y esas otras fuentes de estandarización en que se constituyen las redes sociales, podemos ser nihilistas o visceralmente antagonistas, que originan posturas o reacciones que distan mucho de esta empatía y solidaridad para nuestra convivencia funcional. Quiero hacer una pregunta y la voy a contestar a continuación. ¿Por qué continúan existiendo, surgiendo o proliferando estos grupos? Decía Eric Fromm en algún momento, técnica e intelectualmente estamos viviendo en la edad atómica. Emocionalmente vivimos todavía en la edad de piedra. Se ha propuesto como explicación que el fanatismo cumple con ciertas funciones en la personalidad, entre ellas estas que son instrumentales basadas en consecuencias que determinan un control social, defensivas que favorecen una protección del yo, cognitivas que están cimentadas en la necesidad de comprender al mundo y de preventos inaceptables de la existencia propia en nuestro mundo actual. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas. Decía Einstein, es más fácil romper el átomo que el prejuicio. Lo que tenemos que hacer es considerar las dimensiones psicosociales, culturales, para anular la intolerancia y prejuicio supersticioso a los que se refería Voltaire. Debemos favorecer la toma de conciencia, como lo comentaban hace unos momentos, puedan asumir libremente decisiones orientadas al bienestar individual y colectivo. También debemos hacer un análisis y discusiones constructivas, la asertividad, la objetividad e incluso
en el reconocimiento de esta subjetividad de las demás personas para actuar en consecuencia. Todo lo anterior, sino también una obligación empática, un deber democrático y una acción que garantiza el respeto a los derechos humanos. Esta puede ser nuestra propuesta, incluso nuestra apuesta para modificar. Por el momento, seré todo. Gracias. Gracias, maestros Naya. Pues muy importante también este comentario acerca de la necesidad de mejorar la comunicación en un mundo hipercomunicado, pero que al mismo tiempo corre riesgo de aislarse dentro de sí mismo. Necesitamos mejorar esta información, tejiendo redes, incluso entre quizás los que estamos aquí presentes. Juancho, ¿qué opinas acerca de este panorama? Estamos recibiendo algunos comentarios que vamos ahora a leer, pero Juancho, ¿qué opinas? Porque tu actividad, muy importantemente en el activismo, tienes gran papel en el manejo de la comunicación. Sí, mira, en realidad la circunstancia que está operando en el nuevo sectarismo, en todas sus variantes, y que Josemi lo ha dejado bien claro, ahora podríamos decir que cualquier grupo de cualquier índole tiene que estar en Internet, tiene que estar en las redes sociales, porque de lo contrario no se puede publicitar. Aquí hay una cuestión que en otro tipo de avatares, en las redes sociales y sobre todo en las páginas web y todo eso, está bastante regulado. Y es que, por ejemplo, si hay un tipo, yo qué sé, de página web o algún tipo de red social que publicitara, valga la expresión, un tipo de actuaciones sádicas, un tipo de actuaciones de pedofilia o de racismo o de totalitarismo, por ejemplo, con el tema del yihadismo y otras, sabemos perfectamente que desde ámbitos técnicos y ámbitos policiales eso se pone un límite. Y no estamos hablando de caza de brujas, ni de brujos, ni de cazar nada. Simplemente de acotar lo que son las redes sociales para un tipo de actuación delictiva. En ese sentido, llevando a cabo, pues por ejemplo, pues vamos a decir, todo lo que pues es pseudoterapias, muchas variantes, todos somos conscientes, como ha dicho también Josemi, que la publicidad ahora es un auténtico bombardeo. Entonces, aquí hay una lógica, por ejemplo, desde el ámbito de España. Es decir, si un grupo, una entidad, una persona o algo o un evento se publicita a unos niveles, vamos a decir, anticientíficos o que van contra los derechos humanos o contra la salud pública y, por ejemplo, solo exclusivamente la publicidad que aparece es de una persona o un grupo, pero no aparece ninguna identificación del grupo, no hay ningún registro. Eso yo creo que, por ejemplo, habría que empezar a limitar. Si usted se publicita con un servicio, no vamos a entrar en el servicio de a qué nivel es, usted tiene que asumir una corresponsabilidad, porque de lo contrario podemos decir que es un océano inmenso para cualquier tipo de actuaciones delictivas. Lo dejo ahí. Estos son entornos, como mencionas, de corresponsabilidad. Quien maneja la información, cómo la va a presentar, la veracidad de lo que está él informando, la veracidad en los objetivos que él dice alcanzar. Esto es una labor también donde tendrían que entrar las autoridades, o han de entrar o entran para regular esto. Generalmente a veces pensamos, y con esto me estoy enfocando hacia el doctor Vardavío, esto ha sido una actividad que durante muchos años quizá ha sido llevada o donde se ha conocido más a la psicología. Sin embargo, el derecho es fundamental en esta actividad, no solo como disciplina participante, sino en un trabajo interdisciplinario. Entonces, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo ves este panorama, doctor Vardavío, de responder a estos retos desde el derecho en este mundo moderno? Sí, querido Víctor, lo primero de todo, espero que se me escuche porque estaba teniendo
problemas de conexión, me desconecta y me vuelvo a conectar, pero sin problema. Bueno, lo primero de todo, pues saludar a mi querido colega Víctor Hugo Flores por haber organizado estas ponencias y luego el día de hoy en donde aquí con los distintos compañeros, José Miguel lo conozco perfectamente, Juancho, a Victoria no tengo el gusto, pero también a Michelle tengo gusto de conocerlo y me faltaría personalmente a ti, Victoria, y a José Luis y a Victoria. Así que lo primero de todo, pues, de verdad que es encantadísimo estar con vosotros aquí en este simposio y además en directo, ¿no? Donde se diga, queda ahí ya registrado. Bien, yo la verdad es que José Miguel y Juancho, que son los que me han precedido en la palabra, y también tú, Víctor Hugo, pues habéis acertado en la cuestión. Estamos actualmente en un mundo que a través del ciberspam, de la comunicación es instantánea y en donde cualquier comunicación puede llegar a cualquier lugar dentro de lo que se llaman los ciberdelitos. Crean ciertas problemáticas anteriormente, antes de esta forma masiva e instantánea de comunicación, a través del ciberespacio, no cualquier persona podía cometer cualquier delito según donde estuviera. Difícilmente una persona estando en Europa podía cometer una estafa contra alguien en África o viceversa. Actualmente cualquier delito, incluso la violación, cuando digo violación lo digo en el más puro sentido criminal, se puede cometer a través de coacción psicológica o intimidación de Internet. Esto el Tribunal Supremo Español lo ha dicho recientemente, lo cual llevamos en un mundo de altísima complejidad, puesto que cualquier conducta, vuelvo a repetir, se puede meter en cualquier parte. Y además con una especialidad añadida, y es que en un mismo mundo, en definitiva, en una única sociedad, en donde lo que se vende aquí en España tiene trascendencia en otros países, y lo que se vende en otros países, como una pseudoterapia, tiene trascendencia, lo cual lleva a plantearnos la solución legislativa nacional o de cada país es un primer parche al objeto de resolver la problemática. Habrá que, a través de tratados internacionales, procurar reducir la complejidad y las posibilidades que plantea precisamente este nuevo sectarismo y además, puesto que volviendo a las palabras de los otros colegas que me han precedido, efectivamente estamos en un mundo en donde cabe todo lo posible, puesto que cualquier tipo de pseudoterapia o mensajes con cariz de odio que impulsan al odio pueden llevar a cualquier territorio, lo cual precisa, en mi opinión, una acción muy importante, y es que precisamente esta posibilidad de cometer delitos en cualquier parte y por cualquier persona, desde anonimato, amparados por ciertos grupos también bajo esa libertad religiosa y de conciencia, crea complejidad que precisa que los estados intervengan para esa complejidad que lleva a los ciudadanos a caer en un Matías sobre lo que es científicamente sobre ciertas o sobre ciertos ideales que incitan en algunos grupos al totalitarismo, al autoritarismo y también al odio. ¿Vale? Precisa que existan relaciones penales. Llama la atención que solo exclusivamente en Francia, Bélgica, Luxemburgo, en alguna medida dentro de la violencia de género y doméstica en Gran Bretaña, existan realmente contundentes respecto a lo que se denomina la asociación coercitiva. Es decir, mensajes que más allá de criminalizar una ideología, que ojo, se puede, así ha pasado con la apología
del nacionalsocialismo o la apología del holocausto, se puedan criticar no tanto la ideología, que muchas veces es neutra, sino especialmente el cómo se hace creer a determinadas personas, es decir, a las víctimas, que algo es posible. Ese cómo se hace creer es en donde entra un tipo de violencia a la cual todos estamos bastante conformes en denominar persuasión positiva. Y lo cual, dicho nuevamente de paso, llama mucho la atención que las legislaciones penales no combatan una fórmula o una forma de violencia que lo que en verdad es anular la capacidad de libre voluntad de las personas, sin perjuicio de que, evidentemente, también hay lesiones psicológicas. Por lo tanto, hace falta, para ir terminando el producto, que tenemos más tiempo, hace falta legislaciones que controlen el producto de la venta. Es decir, al fin y al cabo, estas pseudoterapias o sectarismos o coaching, etcétera, etcétera, están vendiendo un producto a la sociedad que puede ser riesgoso y hace falta la intervención del Estado prevenir en la formación a la ciudadanía y prevenir de que esos productos no sean usos, que es el deber principal que tienen los Estados respecto a sus ciudadanos. De acuerdo, gracias. Podemos ver entonces que hay una labor importante que se está haciendo ahora. En ocasiones ha habido una crítica por parte de algunos sectores del público, es decir, el Estado o las legislaciones no regulan el riesgo y los daños para evitar los daños que provocan las sectas, pero al mismo tiempo tampoco ayudan a las personas a defenderse contra estos riesgos. De modo que estos trabajos que se están haciendo ahora son exactamente entre sus muchos beneficios el de llenar estos vacíos, el de proteger a diferentes niveles, porque esto no es un ataque a las ideas o a las creencias, esto es acerca del manejo sesgado de ellas para engañar y la responsabilidad que implicaría estos daños. Esto también, amiga Victoria, filósofa, es un tema importante porque hablamos del mundo de las ideas, es decir, hablamos de los mecanismos psicológicos, hablamos de las situaciones legales, vamos a pasar ahora con Michelle para ver otros temas, pero hablamos de las ideas, del sesgo de las ideas. Esto es un tema delicado. ¿Cómo podemos en este mundo donde es tan fácil propagar fake news, ¿no? Mentiras rotundas, cómo podemos identificar o cómo podemos prevenir estas simulaciones, estos engaños, tú como filósofa? Bueno, Víctor, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los miembros de este coloquio y a todas las personas que nos estén viendo y escuchando, ya sea en vivo o también ya en las próximas retransmisiones. Creo que tenemos que ver las esencias, ¿no? Tenemos que entender que una esencia fundamental del ser humano es la búsqueda del conocimiento, el querer aprender y también querer transmitir el conocimiento. Es algo fundamental en el ser humano, es lo que ha promovido a la cultura, es lo que ha promovido las civilizaciones. Pero en este caso, pues obviamente estamos ante el peligro de estar propagando mentiras o poder caer en estas sectas destructivas. La situación sería comprender esto, que no podemos quitar esta ansia de conocer al ser humano y entonces es promover un conocimiento que tienda a la verdad, que es la labor de la filosofía. En este caso, lo que tendríamos que hacer es contrarrestar estas ideologías en donde pues solamente el líder de la secta tiene la verdad absoluta, fomentar el conocimiento libre, el libre albedrío, y en este caso, pues las redes sociales, el internet es para lo que pues ha nacido y por eso tiene tanta popularidad en el mundo, porque nos conecta y podemos conocer a muchas personas, podemos conocer, tener acceso a mucho conocimiento que antes no se podía. Entonces, es usar esto mismo para fomentar, así como, por ejemplo, vemos en redes sociales, en televisión, en radio, cuidemos el agua o no contaminemos, o sea, que son campañas constantes. Así también, como decía
en este caso, Epicteto decía que no entregues tu mente. Entonces, porque si uno entrega su mente, vamos, él mencionaba que si alguien está entregando tu cuerpo a cualquiera, tú te enojarías. Entonces, ¿por qué entregas tu mente a cualquiera? Entonces, si nosotros empezamos a fomentar el razonamiento, a fomentar pues la práctica de la lógica, en este caso a fomentar lo que decían los grandes filósofos, pero sin ninguna situación de que te pago para que me des conocimiento. Las redes sociales en este aspecto ya son, es lo que tienen, que son conocimientos gratuitos que llegan a todo el mundo. Entonces, lo que queda en nosotros es fomentar y empezar a difundir este conocimiento para que haya cada vez menos personas que puedan caer en esta situación. Y una cosa que podemos hacer es también enfatizar en que hay sectas destructivas, en enfatizar que alguien que condiciona el conocimiento entregando dinero, entregando el tiempo, entregando la voluntad propia, esto no es normal, esto no es bueno. Entonces, en este caso, creo que sí tenemos que hacer un trabajo muy arduo difundiendo estas ideas, porque el ser humano va a buscar conocer, y lamentablemente estas sectas lo que ofrecen es conocimiento, un conocimiento hasta en este caso esotérico o que no está al alcance de todos, o sea, juegan con la vanidad, ¿no? Del ser humano, de que pues yo soy el elegido, ¿no? Entonces, en esta situación creo que sí tenemos que hacer mucha difusión, que así como les dicen a los niños que no se acerquen a extraños porque les pueden hacer daño, o sea, y estos ya son mensajes que son mundiales, en donde va a haber, pueden caer en las redes de pedófilos o pederastas. En este caso, creo que también podemos hacer campañas para que la gente sepa que hay sectas, hay personas que quieren ofrecer servicios de conocimiento, de evolución espiritual, a cambio de que les entreguemos dinero, que nos esclavicemos a ellos. Entonces, esto sí es algo que, pues, es una lucha que tenemos que estar constantemente haciendo, difundiendo el conocimiento, difundiendo, bueno, en mi caso, o sea, filosofando la filosofía, y con eso, pues, dando esta apertura, ¿no? A que las personas sepan que hay formas de conocimiento libres, o sea, que no dependen de esclavizarnos a otros. De acuerdo, entonces podríamos decir, se me ocurre la expresión, estamos en una ecología del pensamiento. Necesitamos entender que lo que se encuentra en nuestra mente es tan importante, puede ser dañado de forma tan grave o más, quizá, que la que ocurre con nuestro cuerpo. Es importante fomentar las capacidades de crítica y de análisis, ¿no? Porque muchas sectas efectivamente te ofrecen conocimiento y por eso son captadas tantas personas por motivaciones legítimas. En estas motivaciones legítimas yo iría ahora con nuestro amigo Michel Gilbert de Red Parental Europa, porque hay un elemento tan importante como todos, pero que a veces generalmente pasa desapercibido para muchos, y es el papel de los niños. Los niños que son llevados a sectas o que nacen dentro de sectas que son afectadas por ellos. No es un tema menor, es un tema igual de importante que todos. Quizá en las noticias, en los medios, aparece tangencialmente, pero esta labor es importantísima. Michelle, ¿cómo podemos en este mundo moderno fomentar, aumentar el cuidado de los niños, de la infancia? Para el bien. Parece que tenemos un pequeño problema de conexión. Michelle, no sé si podrías ver tu micrófono. Vamos aquí a ver también aumentar volumen. Estamos acá. Tenemos un pequeño problema con tu audio, Michelle. Entonces, quizá en lo que puedes corregirlo y nos puedes comentar. Vamos a ver algunos de los comentarios que nos hacen nuestros amigos en el chat. Tenemos aquí a Sally Benoit.
Nos dice, sumamente interesante y necesaria esta charla. Soy miembro de la RIES y estamos todos tratando de informar de este flagelo. Gracias. Gracias a ti, amiga Sally. Cronida nos dice, buenas tardes, ¿soy solo yo o alguno más de los panelistas ha visto una relación estrecha entre la naturaleza del posmodernismo y de la New Age? ¿Han visto una relación estrecha entre la naturaleza del posmodernismo y la New Age? ¿O entre posmodernismo, su relativismo característico y posverdad? Y cuando habla de la New Age menciona el relativismo, múltiples microrelatos, negación de la verdad. Michelle, ¿ya estás en línea con nosotros? Bueno, él sigue conectándose, lo esperamos, claro, por supuesto. Luis Fernando Medina Leguízamo nos envía un cordial saludo. Otro para ti, amigo Luis. Priscila Angulo Porras nos dice, aquí en Colombia no existen leyes que protejan a las víctimas. Al contrario, las leyes están para beneficiar a las sectas. Quienes hemos denunciado los daños y abusos que como víctimas hemos recibido, nos intentan callar con denuncias. Por ejemplo, en mi caso, dice Priscila, denuncié todos los abusos y luego he recibido denuncias por injurias y calumnias y por hostigamiento religioso. Es decir, de víctima de una secta, ahora soy victimaria, o incluso hasta me intentan vulnerar mi derecho a la libre expresión. He de comentar aquí que tengo el gusto de conocer a Priscila Angulo Porras. Efectivamente, ella ha hecho denuncias importantes con toda justicia y ella ha recibido este fenómeno que conocemos como la revictimización o la victimización secundaria, que es cuando una víctima de abuso, aquí en una secta en este caso, al estar con las autoridades o el público, es hecha víctima por segunda ocasión a través del juicio, de la crítica y de los ataques. Gracias por este comentario. Igual nuestros amigos pueden comentar algo. También nos saluda Mauricio Sebastián Martins. Nos dice, hola, desde Uruguay en España tienen al Centro Paz, Asociación Cultural de Swami Sananda, el Mesías como maestro ascendido. Bueno, aquí nos está dando también una información importante que nosotros podemos tomar en cuenta. Amigo Michel, ¿tienes ya bien tu creo que audio? ahora está sí. bien. Sí, gracias. Sí, bueno. De hecho, tenemos una ley universal que seguro a matizar el tema. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada por todos los países del mundo, salvo Yemen y Estados Unidos, no la firmaron, pues esa ley tendría de hecho que para poder luchar y contrarrestar el problema de las sectas en general. Hoy en día el sectarismo 2.0, que son gurús en las redes sociales o por YouTube, que actúan en el campo de la pseudonutrición, o sea que crudivorismo, comer crudo, o de régimen a los niños, todos esos grupos y tipificaciones se están contrarrestar aplicando la Convención Internacional, incluso para los de la conspiranoia, porque desde los países del mundo hemos podido asistir a una explosión de conspiranoicos. Tenemos mayoritariamente QAnon, que proceden de Estados Unidos y que ahora han invadido el territorio europeo. También los grupos de ciudadanos soberanos, que también se llaman Common Law. Esos grupos luchar aplicando derechos del niño, porque pantallas los reciben el mensajes de Q o de los, en general los padres
están con niños detrás y esos niños detrás de las pantallas y no tendrían que estar sometidos a esos sectarios. No sé. Víctor. Sí. Juancho. Sí, bueno, sí, yo te oigo. No sé si me oye Víctor. Víctor, ¿me oyes? Ha perdido el audio Víctor, parece. Bueno, de todas formas, vale, quería comentar un poco lo que ha comentado la compañera, que le doy un abrazo paternal desde el norte de España a la compañera colombiana, que ya somos amigos en Facebook. Me parece maravilloso que haya gente en distintos puntos del mundo que esté luchando a su medida en contra de este tipo de grupos. Lo que observo, y he observado siempre desde hace tiempo, y bueno, pues ya tenemos cierta experiencia en España en esta materia, es que más que cuando se denuncia, cuando se actúa de una forma u otra, desde la propia libertad de una persona o desde un colectivo, contra un grupo de estas características, en mayor o menor medida, el caso de Colombia es un grupo pues que tiene sus historias muy gordas. Detrás está Mira, hay un grupo político, está la señora Piraqué, bueno, todo lo que hay ahí que sinceramente tiene más visos de auténtico clan mafioso, pero que eso también es otra variante, ¿no? Cómo hay grupos que desde el ámbito religioso actúan en una consideración política con poder mediático, con poder económico. Ahí tenemos Bolsonaro en Brasil. En Latinoamérica, la verdad, hay grupos evangélicos totalmente respetables, pero otros que sinceramente actúan en una consideración criminalista, ¿no? Pero lo que quería comentar es que en España, vamos a decir que ya desde hace unos años hemos dado un paso adelante. También es importante porque esto yo siempre utilizo el mismo símil, ¿no? El símil de la montaña. Algunos sabéis que soy montañero. Cuando uno va a abrir una vía en una montaña, en una pared, o simplemente los antiguos exploradores en la Amazonía, claro, el que primero abre camino es el que le caen las piedras, el que le caen los arbustos o aparecen las alimañas, ¿no? Una vez que el camino se ha abierto, y en este caso en España, bueno, tenemos algún tipo de jurisprudencia a la hora de facilitar la denuncia o dar voz a personas afectadas y víctimas de diversos grupos coercitivos, hace que los grupos de esta índole a veces ya se lo hagan mirar a la hora de actuar como inquisidores a las personas que les han denunciado o simplemente que dan su opinión. Ahí hay un caso que sabe perfectamente Carlos, con el caso de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no solamente en España, en Bélgica, ahora me estoy acordando, en Francia y en otros lugares del mundo. Bueno, pues la gente al final cuando salía del grupo pues tenía un miedo atroz a denunciar o a testificar informaciones, por ejemplo, en el ámbito de la pedofilia, que aquí se ha tratado, ¿no? Yo creo que estamos ya en una fase, poquito a poco, que se va abriendo camino a que personas afectadas por grupos coercitivos en toda su pluralidad y variación den un paso adelante a que la justicia empiece a actuar. En algún momento dado, cuando se daba ese paso, se entendía que ibas contra la libertad de religión, la libertad de expresión, todo lo contrario. Defendemos la libertad de expresión y de opinión y política y de religión como los que más, pero lo que vamos es contra la utilización indebida de mecanismos coercitivos para beneficio de un grupo en contra de una mayoría. Gracias. Este comentario muy importante como todos, porque el público es importante que sepa
que lo que estamos defendiendo aquí son los derechos, es la libertad, es la dignidad, es contra el abuso. No estamos hablando de que pensamos que todo grupo, por parecernos exótico o minoritario, va a ser negativo o va a ser destructivo, no. Por eso hablamos de sectarismo destructivo. Ya en las anteriores intervenciones, en las conferencias, se hablaba de que la palabra secta se ha usado para definir sectores, secciones de algún tipo de pensamiento, algún tipo de práctica, pero aquí hablamos de toda una serie de mecanismos complejos, en interacción constante. No se trata de un pensamiento maniqueo, ¿no? Unos son buenos y otros son malos, no, son elementos complejos que incluso han llegado ya a fructificar en legislaciones en contra de la persuasión coercitiva. En este entorno, entonces, después de esta ronda de intervenciones, les propongo una segunda y quizá última, a reserva de lo que ustedes quieran aumentar. Como nos interesa, vámonos ahora a lo práctico para el público. Lo que estamos diciendo es útil y práctico para el público. Me refiero al día a día. Siempre han habido formas de sesgar la información, han habido maneras de presentar los datos de forma engañosa. Así como hoy hay filtros para una selfie y ser de pronto otra persona, también ahora hay filtros para mostrar la información en imágenes, a través de la forma de las ideas, de sintetizar, ¿no? De inducir a las personas. ¿Ustedes han identificado filtros que se usen hoy, que pudieran ser diferentes de los del siglo XX, cercano pero distante a la vez? ¿Han encontrado formas nuevas con las que se engañan a las personas? Es decir, con nuevas tecnologías o no, en este mundo, ¿qué elementos pueden encontrar las personas que nos están viendo y escuchando? ¿Qué elementos pueden identificar como una primera alerta en la presentación de un grupo? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo cuando uno lo ve, podría decir, esto tengo que pensarlo, esto convendría pensarlo? ¿Cuál es la oferta engañosa? ¿Cuál es la idea sesgada? ¿Cómo se puede identificar? Pensaría también un poco en términos de psicología criminológica. La víctima también participa del hecho en su contra, pero no por eso la vamos a hacer culpable, sino ¿por qué? Porque hay elementos en su pensamiento, en su percepción positivos, que la pueden inducir a la confianza, ¿no? Entonces, en este mundo moderno, ¿ustedes qué elementos podrían sugerirnos acerca de cómo prevenirse cuando nos encontramos ante la oferta de un grupo? Bien, empiezo, por ejemplo. Fíjate que yo creo que las organizaciones sectarias tienen la gran capacidad del mimetismo, ¿no? De poder funcionar como organizaciones que no lo son, que no son coercitivas. Y además, cuando hablaba Victoria y también José Luis, algunas cuestiones que habéis ido comentando, pues me hacían recordar un montón la actividad de cómo estos grupos se venden también, ¿no? De que efectivamente ellos hacen un alarde de presentarse como organizaciones que defienden valores universales que nadie puede estar en contra de ellos, ¿no? O sea, recuerdo, por ejemplo, cómo en Marbella, desde una institución pública, paramos una charla de psicólogas que iban a dar una charla sobre supuestamente feminismo, ¿no? Entonces, ¿quién puede estar en contra del feminismo? Lógicamente, nadie puede estar en contra del feminismo, pero detrás de esa charla de feminismo había un grupo coercitivo que justamente su líder es machista y que su mensaje y su discurso es el de la explotación a las mujeres, ¿no? Pero que la charla aparentemente era de dos psicólogas que iban a hablar sobre feminismo y otra serie de cuestiones supuestamente psicológicas. Entonces, o por ejemplo en universidades de España que se han denunciado por sectarismo en algún grupo de investigación y que se defendía diciendo que ellos se dedicaban a estudiar violencia de género y que ese era el motivo por el cual eran atacados, ¿no? O sea, que
tantas organizaciones coercitivas que hacen un alarde de valores universales con los cuales nadie puede estar lógicamente en contra, ¿no? Y mucha gente pensará que por qué hablamos tanto de libertad de expresión, y es porque justamente estos grupos coercitivos son la justificación que hacen para intentar que no se les ataque, ¿no? El mostrar que la gente que está en contra de estos grupos pues tienen un problema de que van contra la libertad de creencia, pues que somos inquisidores. De hecho, más de una asociación de por aquí, ¿no?, ha sido acusada de sectaria, ¿no?, por el mero hecho de ir contra los grupos sectarios, ¿no? Entonces, es muy importante esta cuestión porque este mimetismo que tiene tan hábil de estas organizaciones es lo que hace que muchas personas que desde fuera puedan confundirse y puedan entender que el discurso que tienen es legítimo. Porque es más, en el inicio, estas organizaciones, recordemos, que presentan propuestas que pueden ser interesantes y que a lo mejor no tienen por qué ser sectarias en sí, o sea, tienen diferentes pantallas. Entonces, en la captación de personas, pueden desarrollar un programa o un proyecto que en principio sea positivo y que nada tenga que ver con su verdadera actividad. Todo sería una pura fachada con un objetivo oculto. Entonces, claro, esto es fundamental porque, claro, tantas víctimas entran en grupos sectarios pensando que están entrando en organizaciones que son cívicas, que son humanitarias, que realizan obras sociales y que algunas obras sociales son reales, por supuesto, y que algunas actividades humanitarias lo pueden ser y que a lo mejor detrás hay alguna actividad que puede ser positiva, mucho cuidado, pero que eso no resta, que es como la persona que puede tener un cargo de ser catedrático en una facultad y a lo mejor es pederasta. Pues bueno, pues usted puede ser catedrático y puede ser pederasta, puede ser ambas cuestiones, ¿no? Pues ocurre igual con los grupos coercitivos. Un grupo puede ser tener grandes acciones y tener grandes abusos, ¿eh? Y lógicamente lo que ellos van a presentar en su cara amable, en su imagen, es la positiva. Entonces, yo creo que en esta cuestión de la detección de un consumidor, una persona, un ciudadano que desde su casa se presenta, conoce a una organización, lo tiene muy complicado, porque lógicamente este grupo se va a encargar de ofrecer siempre algún tipo de oferta que sea atractiva e interesante para la sociedad en general. O sea, de hecho, aquel grupo que no ha evolucionado, que no vende ahora una actividad atractiva para la actualidad, está condenado a extinguirse. Todos aquellos, en cambio, que van presentando esa imagen atractiva o que saben vender el discurso moderno, pues van a conseguir sobrevivir y actúan luego, posteriormente, pues como los grupos antiguos, pero el primer imagen, el primer ofrecimiento, pues van a venderte feminismo, van a venderte libertad, van a venderte crecimiento personal, van a venderte todo tipo de elementos que en sí no son negativos. Pero bueno, sí que también podemos tener alguna pista de cómo detectarlos, ¿no? Y por no ser negativos solo en este planteamiento tan negativo que estoy ofreciendo, pues sí creo que es bueno e importante que cuando, como consumidores, como ciudadanos, hagamos una búsqueda ciega de las organizaciones, porque igual que Google tiene, bueno, pues tiene algoritmo, tiene tal, pues a veces hay información crítica también disponible. Entonces, hacer una búsqueda de las organizaciones en Google con la palabra secta, por ejemplo, junto a la organización, nos puede dar una pista, ¿no? Para evitar cualquier tipo bueno, pues por lo menos a veces no es suficiente, porque a veces estos grupos tienen diferentes nombres y a lo mejor la organización A pues hace llamar B en una actividad concreta, pero siempre es un primer filtro que creo que se debe llevar a cabo. Segundo, creo que todas estas actividades que se llevan a cabo por parte de organizaciones coercitivas suelen ser demasiado atractivas, demasiado gratuitas. Entonces, dudar un poco de todas estas actividades cuando te venden el humo, cuando te venden algo como demasiado positivo, muy por encima de la media de cualquier organización, cuando algo es demasiado positivo, quizá hay una bandera roja que tenemos que tener en cuenta y cautela, ¿no? Dudar de aquellas personas que nos dan una oferta mucho más atractiva que la media de las personas, que ojalá que sea cierta, pero tener cautela con estas ofertas que sean demasiado atractivas a priori.
especialmente cuando son gratuitas o tienen muy bajo coste. Luego también, en cuanto a la línea de la sanidad, pues cuando hay una oferta sanitaria, muy importante el que se exija que haya un registro sanitario. No entiendo cómo puede haber personas o organizaciones que ofrecen tratamientos sanitarios de ayahuasca por Facebook cuando no tienen un registro sanitario para poder realizar ningún tipo de terapia. Entonces, ¿cómo usted puede decir que hace tratamientos de enfermedades y que usted puede curar su trastorno tal cual cuando usted no es un centro sanitario? Entonces, creo que también como ciudadanos exigir y comprobar que un profesional tiene detrás no solo una titulación, sino que también tiene una regulación en ello, ¿no? Entonces, aquí ahí hace falta un poco también de inspección del sistema para que justamente haya ese filtrado. No puede ser que haya publicidad tan fácil, porque la gente es algo que no comprende. O sea, yo siempre en la presentación lo puse, ¿no? O creo que lo puse, sino en la idea de que la gente suele pensar que si algo es tan nocivo sería ilegal, ¿no? Si algo es nocivo, seguro que nos protegería. No podemos pensar que algo tan peligroso esté tan a mano, tan accesible. Por tanto, es lógico que la ciudadanía y la política tenga que hacer una acción preventiva y que no permita que la palabra sanidad, la palabra salud, se vincule tan fácilmente. El otro día, hace 2 días creo que fue, me mandaba un contacto, una persona que estaba ofertando lenguajes galácticos también, pero no era la famosa chica galáctica, era otra distinta, y lo relacionaba con aspectos sanitarios también. Y tenía una página web súper completa de coaching y crecimiento personal, y claramente había un negocio clarísimo donde se estaba viendo donaciones económicas. ¿Cómo se puede permitir que este tipo de publicidad se permita? O sea, no podemos permitir que alguien que no es sanitario tenga una serie de ofertas sanitarias, ¿no? O pseudosanitarias, meramente por el hecho de que le cambian un nombre, ¿no? Muchas veces, y eso lo sabrá bien el amigo Carlos, ¿no? No puede ser que porque el hecho de que alguien llame acompañante a un terapeuta, pues alguien pueda ejercer de terapeuta, porque está haciendo de terapeuta. Es que somos estúpidos, es que las mafias acaso operan diciendo y señalando, oye, vamos a el tráfico tendrá sus terminologías, su terminología oculta que permita realizar el delito. Estas actividades que son pseudo sanitarias y presuntamente delictivas, lógicamente se están encubriendo para que parezcan legales. Entonces, creo que es importante que haya una inspección mayor, pero a nivel de ciudadano, importante dudar de todos aquellos elementos sanitarios, pero que aquí creo que en el tema de las redes sociales y tiene que haber una legislación mucho más dura para que no esté tan al alcance. Y más hablando además del tema de los menores, como decía, como Michelle sabe, ¿no? Pues es que cualquier menor está en internet ya bombardeado de información. ¿Cuántas personas van a caer en chamanes? Pues porque a día de hoy está siendo bombardeado en internet por miles de ideas y además con un lenguaje, y no me quiero alargar mucho más, pero también la idea de que todo grupo sectario bien sabe que para ser persuasivo tienen que utilizar la familiaridad, el presentar un discurso pues como son ellos, ¿no? Con un mensaje, pues si influencers, utilizan ya influencers, personas de la misma edad, mismo lenguaje, misma simbología, con lo cual resulta tan fácil poder manipular utilizando las tecnologías que ya conocen, porque son tecnologías persuasivas que son bien conocidas y que ellos perfectamente conocen y aplican. Y bueno, seguro que me falta más. Yo en cuanto a temas de soluciones tiraría a importante la formación, las universidades, los colegios, eliminar todo rastro mágico, no permitir introducir en los currículum actividades pseudo sanitarias, quash y tonterías de ese tipo, que estos tipos de cosas no entren en el currículum ni en A, ni en B, ni en horario extraescolar, ni en APAS, ni en nada, que creo que tenemos que defender una universidad laica en este sentido, porque una cuestión es la libertad de creencia y otra cuestión es que
nos metan la creencia y nos la impongan en sitios públicos, ¿no? Bueno, si va a una universidad que es religiosa, pues todavía lo podemos comprender, pero si estamos hablando de una educación pública, no entendemos que tengamos que meter pensamiento mágico en las universidades o en los colegios. El movimiento asociativo, muy importante impulsarlo y que haga también un fomento de la información para que la gente conozca, entienda y sepa qué consume. Los agentes sociales, juristas, políticos, que hay que hacer un gran trabajo con ellos a nivel formativo, de concienciación, de que comprendan esta materia, la entiendan y que, por supuesto, además, dentro de ese mundo también, porque ¿quién no conoce? Si es que al final habrá infiltrados también en todos los sitios, si es que es lógico, si es que no va a haber una persona sectaria en la universidad o en la política o en todos los sitios, lógicamente. Entonces, hay que convencerlos y que entiendan la problemática y cómo les está afectando. Los medios de comunicación, los colegios profesionales, pues son diferentes áreas que hay que tocar para que todos responsablemente podamos aportar un grano de arena en la prevención y, por supuesto, en el abordaje para que se reduzca este problema, porque esto es como la adicción, como las drogas. Yo creo que nunca la vamos a cesar, pero por lo menos que la gente tenga un conocimiento y pueda saber dónde se mete o que haya una información que reduzca ese riesgo asociado. Y disculpadme por la extensión y aprovecho para dar un saludo a todos mis compañeros y amigos, que algunos nos conozco y es un placer, por supuesto, coincidir también con vosotros. Un abrazo. Gracias, gracias. No, está perfecta la extensión. Lo que queremos es saber, queremos enterarnos, el público tiene este interés. Victoria, ¿qué podrías comentarnos? Bueno, aquí realmente coincido en este caso con pues todas las posturas que se han mencionado, pero creo que sí tendríamos que ir más allá. Las redes sociales obviamente son el medio ideal para estas sectas destructivas porque empiezan con pues frases bonitas, con imágenes bonitas y empiezan a enganchar, ¿no? a las personas. En este caso, creo que sí debemos pues evidenciar. Obviamente las sectas van cambiando de nombre, se transforman, pero creo que sí las personas deben de saber a quiénes se consideran, o sea, con nombres, ¿no? Quiénes se consideran sectas destructivas o quiénes son líderes de sectas destructivas porque pueden cambiar el nombre y entonces si hay una evidencia con hechos, por ejemplo, tal secta tiene que se nombra de tal manera en tal país, tiene tantas denuncias. Entonces, creo que sí hay una necesidad de difundir los nombres de estas sectas, aunque estas después cambien, pero además de difundir los nombres, es difundir lo que han hecho o las denuncias que se han hecho. Creo que sí, en el aspecto legal, tenemos que presionar a las leyes o en ese caso a las autoridades para que ejerzan las leyes, porque creo que no hay alguna constitución en el mundo que permita, ¿no? Esta situación de sometimiento a alguien en específico. Y el hecho es de que si nosotros no difundimos los nombres, como se dice en México, con pelos y señales, o sea, el hecho de dar todos los datos, pues no, las personas, como decían antes, van a decir, bueno, ¿por qué nadie me avisó? ¿Por qué nadie me dijo que esto era una secta, no? Entonces, en este caso, creo que sí es necesario hacer, pues, no sé, una evidencia de esto. En este caso, las personas que tienen los datos sobre denuncias, como se dio en esos momentos en el chat, ¿no? De que alguien decía que en Uruguay había un centro, ¿no? Cultural de Swami Sananda, ¿no? Entonces, en este caso, creo que sí debemos mencionarlo, hacer una difusión muy, muy activa, porque alguien puede decir, bueno, es que después me van a denunciar por ser por estar pues denunciando, ¿no? O sea, valga la redundancia. En este caso, pues sí, es lamentable, es lo que pasa por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Denuncian, no les hacen caso, hasta que pues
por ejemplo, en el caso de México, pues lamentablemente se encuentran pues muertas, ¿no? En este caso, a pesar de que denunciaron. Pero en esta situación creo que sí debe haber esa denuncia, es presionar a los, como decía, los gobiernos para que acepten las denuncias y que las investiguen. Y en este caso, pues todas estas pues, asociaciones que buscan contrarrestar la destrucción de sectas deben pues, de proveer, ¿no? También una lista de casos para que alguien que se ve pues, reflejado en esto también se anime a denunciar. El problema es de que las sectas sí dicen con bombo y platillo todo lo que ofrecen, pero las actividades, por ejemplo, de otras asociaciones en contra de estas sectas destructivas, a veces se ven mermadas por la situación de que pues me pueden no sé, acusar de que estoy hostigando a alguien, ¿no? Entonces, sí entra el problema de la libertad de expresión, pero creo que como desde mi punto de vista filosófico, pues la verdad, lo que se debe buscar es la verdad. Entonces, dentro de esta búsqueda de la verdad, tenemos que asumir que hay personas que dañan y tenemos que evidenciar esto, porque si no también estamos siendo cómplices de esta situación. Y sí hay personas que sí tienen la curiosidad de buscar en Google, por ejemplo, googlear a alguien o googlear alguna algún nombre de alguna secta, y si no aparece nada, pues los estamos dejando indefensos. Ahora, quiero nada más aquí enfatizar otra situación. Creo que es que se comentó, ¿no? que la universidad debe ser laica. En ese aspecto yo creo que las universidades deben de tener también en cuenta todas las manifestaciones de conocimiento precisamente para que no se caiga en las sectas, porque cuando no se maneja un tema, se piensa que es oscuro, que es secreto, y entonces hacen que las personas que buscan ese tipo de conocimiento caigan en las redes de sectas. Aquí un ejemplo muy claro, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Filosofía y Letras va a ser van a ser unas jornadas de, en este caso, de pensamiento esotérico, filosofía esotérica, no con la situación de que caigan en estas redes o hacer apología de estas sectas pues destructivas, sino precisamente para demostrar que en un momento sí hubo filósofos que manejaban ese conocimiento, pero no era para el sometimiento de las personas, era para como una búsqueda de la naturaleza cuando la ciencia no se había desarrollado como la hemos desarrollado hoy en día. Entonces, creo que sí, las universidades también tienen esta pues obligación de estudiar y ver todas las clases de conocimiento posible, precisamente para evitar que se caigan en estas sectas que manejan el conocimiento a su conveniencia. Gracias, Juancho, por favor. Sí, quería comentar un tema que es importante. La importancia de los testimonios. La importancia de los testimonios y la difusión en las redes sociales. Eso está haciendo muchísimo en la prevención y en la alerta. De cara a los compañeros que has comentado antes de Uruguay, de hecho, la información que nos han transmitido hace tiempo a Redune ha hecho que ese grupo en España esté limitado. Lo que quiero comentar es, por ejemplo, también testimonios que hemos recibido de otros países de Latinoamérica, de Argentina, por ejemplo, de personas que han estado en Brahma Kumaris o grupos que han estado en Testigos de Jehová, o el caso de Mira ahí en Piriqué, ahí en Colombia, hablándome concretamente. Lo que quiero decir que es muy importante los testimonios como una forma también de denuncia. Gracias. Michelle, por favor, tu comentario. Sí. Quería añadir una cosa que me parece muy importante. A través de la crisis hemos podido ver la importancia de educar a los críos al razonamiento crítico. Fomentar el espíritu crítico me parece ser un objetivo primordial ahora, porque vemos que todos esos covidiotas, para decir una cosa,
son mayoritariamente gente que tiene poca cultura de los medios de comunicación, o sea, que cae muy rápidamente en la trampa de las falsas noticias o los falsos medios de comunicación que se han creado a raíz de la crisis COVID, y vamos a tener aún más problemas en los próximos años con toda esa gente que tiene muy poca formación intelectual, y desgraciadamente no quiero despreciar a la mayoría de la gente, pero hay muchísima muy pobre de cerebro que cae tan fácilmente en la trampa. Los vemos con los QAnon o los seres submarinos. La mayoría de la gente que cae en sectas no es el caso. Muchos son muy inteligentes, pero en el caso de la conspiranoia son gente que carece de educación, de libre albedrío y de espíritu crítico. Y eso estamos trabajando en ello en varios países europeos para que los ministerios de Educación y Ciencia, Educación Nacional, fomenten educación a los medios y espíritu crítico dentro de la educación nacional a partir de la primaria. Gracias, gracias, Michelle. José Luis, por favor, tu comentario. Sí, gracias. Acaban de comentar. Es muy importante recalcar esta cuestión que mencionaron. No se trata de una cacería. Estamos criticando o creencias de otras personas. Esto es parte de un aviso de lo que puede ocurrir como consecuencia de la operación de algunos grupos claramente nocivos. Sí, hay que garantizar la libertad de expresión, pero sobre todo hay que garantizar el respeto de los derechos humanos. ¿Cuáles? Todos los derechos humanos. En algún momento Sartre estaba, mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Igual con los derechos. El derecho que se termina donde las personas que están a nuestro alrededor. Hay que recordar que la adhesión a estos grupos coercitivos es como el enamoramiento en una relación violenta. Hay una luna de miel donde se ofrece y seguridad en todas las necesidades, pero poco después muestra esa otra cara, esa otra faceta no tan amable y definitivamente desagradable que puede aniquilar a las víctimas. ¿Qué podemos hacer? Vi algunas preguntas de las que nos está efectuando algunos comentarios. Priscila, que comenta que donde ella habita no cuenta con el apoyo de la autoridad. ¿Qué podemos hacer en este tipo de situaciones? Hay órganos que velan por la protección de los derechos humanos en los casos en que los gobiernos o jurisdicciones correspondientes fallen en la protección. Tenemos que recurrir a ellos, tenemos que hacer visible lo que está sucediendo. Tenemos que reconocer el poder ciudadano para provocar un cambio cuando los entes no cumplen con su función. De algunos años para pronto, esta forma en que la sociedad se maneja ha venido cambiando a partir de esta posibilidad que tenemos. Las redes sociales pueden ser bien y para mal. Lo podemos utilizar de manera positiva, ocupando la difusión, la información, la educación a las personas de las negativas para ellas. Muchos aspectos de nuestro futuro se pueden mejorar o evitar con la prevención. Una de las mejores fuentes de prevención es la educación basada en la evidencia, análisis de las consecuencias y digamos que en una postura ecológico-humanista, porque debemos de entender que no somos los únicos que ocurre o lo que vaya a ocurrir el día de mañana, dependerá de lo que hagamos en el presente. Tenemos que sembrar ideas para cosechar acciones colectivamente favorables. Gracias. Gracias, gracias. Carlos, por favor, tus comentarios en este sentido. Parece que tenemos un problema con la conexión, una conferencia múltiple, ahora se va a
corregir. ¿Estás ya en línea? Bien, en lo que entra, como bien comentaba el maestro Osnaya, Priscila nos hace algunos comentarios donde nos dice que en Colombia no funciona de una forma adecuada. Él nos dice que las víctimas prefieren callar por miedo a las denuncias y a toda la retaliación que se les viene. Dice, yo he realizado denuncias públicas penales y de otros tipos, y ahora estoy siendo judicializada por el delito de hostigamiento. Por esta razón, las víctimas prefieren callar y no denunciar, porque luego defenderse significa un desgaste, miedo y temor, incluso desgaste económico, porque se debe contratar abogado para la defensa. Tengo una denuncia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Mauricio Sebastián Martans envía un agradecimiento a Mirna García de la ONG de Apoyo Inc. y nos pone en alerta acerca de algunos grupos coercitivos. Carlos, ¿estamos en línea? Bien, parece que hubiera algún problema en la conexión, sin embargo, vamos a esperar para que nos dé su comentario. Sí, voy a intentar. Ya está. Sí. Muy bien. Cuando vea que se... De acuerdo, está muy bien. En lo que vuelve el doctor Bardavío, y ya enfocados hacia el final de este interesante encuentro, vamos a mencionar algunos de los elementos que todos son importantes, pero algunos de los más destacados. El doctor José Miguel Cuevas, él nos habla que desde la psicología es importante que la población sepa si está yendo a un psicólogo o con un chamán. Es importante ir legislando, normalizando y mediando ciertas tecnologías por los riesgos. El maestro Luis Osnaya, José Luis Osnaya, nos dice que para cambiar algo debemos entenderlo, viajar al pasado, al Renacimiento, donde se desarrolló la modernidad, el uso de la razón. En la actualidad se ha favorecido el individualismo, el culto a las formas, rechazo a las normas tradicionales. Los grupos coercitivos parecen anular la razón. Los mayores crímenes de la historia se han realizado en nombre de los más grandes ideales. Los líderes de estas agrupaciones presentan un panorama optimista de mejora al revisar y analizar los medios de comunicación y manipulación masivas en que se constituyen las redes sociales. Se originan reacciones que distan de la empatía. Los fanatismos cumplen ciertas funciones. Hay que considerar las condiciones sociales, culturales, favorecer la toma de conciencia para que las personas tomen decisiones que favorezcan el bienestar individual y colectivo. Es un deber democrático y ético. El presidente de Redune, Juancho Domínguez, nos comenta que en la circunstancia actual, cualquier grupo tiene que estar en Internet, en redes sociales, porque de lo contrario no puede publicitarse. Si publicitan acciones fundamentalistas o ilícitas, sabemos que se pone un límite por parte de las autoridades, y al mismo tiempo es importante que debe publicitarse con registro y con responsabilidad. Con relación al contenido, nos comenta que grupos desde una visión religiosa actúan en ámbitos políticos. Cuando se actúa o se denuncia desde la libertad de un individuo o desde un colectivo, en mayor o menor medida, permite que se abra un camino y que la justicia empiece a actuar. El doctor Carlos Bardavío nos comentó que la posibilidad de cometer delitos en cualquier parte y por cualquier persona, amparados por el anonimato y la libertad de creencia, que precisa que los estados intervengan. La complejidad lleva a los ciudadanos a caer en ellas. Comenta que solo en unos cuantos países existen leyes en contra de la persuasión coercitiva, las apologías del crimen, un tipo especial de violencia que hay que cuidarse de ella. Las legislaciones no combaten la forma de violencia que anula la capacidad de libre pensamiento de las personas. Legislaciones que controlen el producto de la venta, sectarismos que venden un producto, la prevención de que los productos no dañen a los individuos. La filósofa Victoria Carrasco, directora de Radiosofando, nos dice que querer aprender y querer transmitir conocimiento es una búsqueda humana. El peligro es caer en estas sectas destructivas o propagar fake news. Lo importante es promover un conocimiento libre donde no un líder tenga el saber. Epicteto nos dice, no entregues tu mente a cualquiera. Hay que fomentar la práctica de la lógica sin que intervenga el pago de dinero o tiempo a cambio del conocimiento.
La difusión del conocimiento que impida que las personas caigan en sectas, es importante difundirlo para impedir este riesgo. Las sectas ofrecen conocimiento, juegan con la vanidad del ser humano. Realizar campañas para identificar, es importante, a los que ofrecen servicios de evolución, de conciencia, a cambio de dinero. Importante que sepan, muy importante, que hay formas de conocimiento libre y no esclavizante. El presidente de Red Parental Europa, es la única asociación que atiende directamente problemas de la infancia afectada por sectas, nos dice que existe la Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde algunos países no la firmaron, como Estados Unidos, para luchar y contrarrestar el problema de las sectas. El sectarismo 2.0 es un plus en las redes sociales que actúan y debe aplicarse la convención. Muy bien, vamos a volver a, después de este resumen de lo más importante, difícil encontrar qué es lo más destacado, pero esto ha sido una síntesis de lo que los expertos nos están comentando. Bueno, esperando a la vuelta del doctor Bardavío y su intervención, podemos irnos, si les parece, enfocándonos hacia la conclusión de este simposio, simposio que finaliza con este coloquio, del cual Redune y su delegación Redune Latinoamérica agradece la presencia de todos ustedes. El día de hoy no pudo estar Luis Santamaría del Río, presidente de RIES, porque tuvo algunas actividades justamente de defensa de víctimas de sectarismo y no pudo participar, pero también le enviamos nuestro agradecimiento. Muy bien, entonces, amigos, colegas, estamos hacia el final de este encuentro. Me gustaría solicitarles un mensaje final, una reflexión final. No quiero dejar pasarle el comentario de Mauricio Sebastián, que nos habla de los peligros de los líderes que incluso transmiten videos de contenido 3X en pendrive para no ser detectados. Sí, estos son estos delitos que se cometen de esta forma tan grave. Muy bien, yéndonos hacia este final, por favor, quien desea tomar la palabra para darnos un mensaje final al público presente. En principio, agradecer mucho la labor de nuestro compañero Víctor. Te doy un 10 grande en toda la organización y yo creo que has hecho una gran labor, con lo cual personalmente y como asociación estamos orgullosos de tener un compañero ahí en México y en otros lugares de Latinoamérica. Es decir, yo creo que es de lo que hemos hablado de las redes sociales en estos momentos, el que una asociación como la nuestra haya elaborado y haya organizado este simposio, podemos decir que abre ya una brecha para que a posteriori se vaya mejorando con más gente y con más expectativas. Y lo demás, un fuerte abrazo a los demás compañeros y compañera mexicana. Tengo ganas de ir a México, eso lo tengo aquí apuntadito, y a los demás compañeros que nos han seguido en las redes sociales y en los demás medios desde Latinoamérica y de España, un fuerte abrazo cordial desde Redune. Gracias, igualmente, bueno, gracias, pues ya que se me alude de forma tan amable, agradecer a Redune en su conjunto por esto y a cada uno de los participantes presentes en este momento, ¿no? Y sí, a mí me parece que esto es un muy buen principio para que organicemos eventos de mayor alcance y de mayor complejidad. Bueno, el doctor Carlos Bardavío me parece que está aquí. Sí, por favor, Michel Gilbert, presidente de Red Parental. Sí, quería aprovechar que hoy podemos ver que somos la red mundial más importante en tema de prevención del sectarismo y de convivir con el tema para ayudar a nuestros ciudadanos. Quiero decir que tendríamos que aprovechar la ocasión para poder tener una ONG como Redune en la ONU, que ahí están metidas todas las sectas y nosotros no. Es importante que estemos en Nueva York, que tengamos un enlace en Nueva York rápido
o en Ginebra, porque día de mañana no nos escuchará nadie teniendo un enlace en Nueva York o en Ginebra, en la sede de la ONU. Muy importante idea, quizá los aquí presentes y los que no están presentes podríamos buscar establecer una red mayor para tener esta representación ante la ONU que menciona Gilbert. Victoria, por favor, tus comentarios. Bien, pues primero agradecer la invitación. También en este caso, pues a todas las personas que nos estén escuchando, pues mencionarles que se acerquen a la filosofía. En este caso, pues ya en internet hay muchísimos libros. Les recomendaría que empezaran a leer a los filósofos clásicos. Pero en este caso no es nada más por tener conocimiento, sino precisamente para tener este bagaje filosófico que te permita reconocer cuando alguien te quiere mentir y a través de falacias, a través de un razonamiento, entre comillas, que puede ser a priori verdadero, te quiere realmente envolver y meter en una red, en este caso, la que después no te puede salir, ¿no? Creo que es importante, como en nuestro mundo actual, hay muchísimas formas de hacer, pues no sé, tener un físico, una parte física muy, muy, muy atractiva. Creo que tenemos que pugnar por hacer que nuestra mente, que nuestro razonamiento también se desarrolle y sea atractivo. En este caso, yo les recomendaría, obviamente, pues leer a Platón, leer a Aristóteles, y ahí podremos darnos cuenta cómo el conocimiento que realmente tenemos es fruto de estos grandes filósofos. Pero quisiera terminar con unas líneas del texto de Manuel Kant, filósofo alemán, sobre qué es la ilustración. O sea, recordemos este movimiento de la ilustración de desarrollar nuestro conocimiento, aunque Kant no sería ya de los filósofos clásicos, pero es imprescindible comprenderlo, aunque es un poco más complicado entender su pensamiento por la forma que él tuvo para escribir. Pero este libro es muy pequeñito sobre qué es la ilustración de Kant. Menciona que la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. El mismo la minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en una falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento, es lo que busca la ilustración. Esto es con lo que empieza Emmanuel Kant este texto de qué es la ilustración, y es con lo que quisiera terminar, que tratemos de buscar el conocimiento por nosotros mismos. A veces por la cuestión de la facilidad de evitarnos la fatiga de algo, buscamos entregarnos a que nos digan qué hacer, que nos digan, por ejemplo, que nos digan cuál es la película que nos es, que es la de más de moda, cuál es el artista que debemos de seguir. Creo que debemos ya de darnos cuenta que debemos elegir por nosotros mismos. Para eso se necesita que nos conozcamos a nosotros mismos. Entonces, sí les invito a que se acerquen al pensamiento filosófico, porque son seres humanos, hombres y mujeres, que ya han transitado antes que nosotros, han preguntado qué es el amor, qué es la vida, para qué está el hombre en este mundo. Y entonces creo que nos pueden dar pautas para que nosotros decidamos a través de nuestra propia circunstancia qué es lo que queremos en nuestra vida y para qué estamos en este mundo, que es lamentablemente la premisa por la que captan a muchas personas, para que les digan qué es lo que tienen que hacer en esta vida, para qué sirven en este mundo, y entonces entregan su mente, entregan su cuerpo, entregan su voluntad, y
lamentablemente, pues estamos hablando de este tema porque hay millones de personas que se han entregado, ¿no? En voluntad, en cuerpo y alma a otras personas que abusan de este poder. Entonces sí es necesario que desarrollemos nuestro propio conocimiento, que desarrollemos nuestro entendimiento para poder saber qué es lo que nos conviene a nosotros, qué es lo que no nos conviene, qué es lo bueno, qué es lo malo para nosotros y cómo podemos contribuir sanamente a nuestra sociedad actual. Gracias, Victoria. Maestro Osnaya, unas palabras, por favor, para el cierre. Okay. Antes de concluir, quiero retomar la pregunta que hizo Mauricio. Como criminólogo me llama mucho la atención, ¿qué podemos hacer cuando un líder o cualquier persona transmite videos, contenido pornográfico? Es de distátiles como es el pendrive, USB o como se le conozca en cada uno de los países, ¿no? Es difícil detectar, pero no imposible. Yo he sido testigo de la desarticulación de redes internacionales de difusión de pornografía infantil y pederastia a partir de una denuncia. Alguna persona puede tener conocimiento sin autoridades y les puedo contar que en la actualidad prácticamente es imposible. A través de los teléfonos electrónicos va a quedar un registro de lo que ha guardado, transmitido de alguna manera. Hay que hacer algo, hay que denunciar, hay que hacer de conocimiento, no hay que quedarnos callados. Siempre que tenga referencia a ello, hay que actuar. Bueno, agradezco la invitación nuevamente. Quiero compartir esta reflexión que se asocia a la cultura. Te menciona, tú eres otro yo otro tú. En la forma en que lo entendemos y lo apliquemos, la existencia va a cambiar. Agradezco nuevamente a Redune la invitación, al psicólogo Víctor Flores, a la Asociación Mexicana de Psicología Penal, la invitación de este nuevo evento, y por supuesto a todas y todos ustedes que están del otro lado del monitor. Les agradezco, al igual que la compañera, yo les doy compartiendo este tema con todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Gracias a usted, doctor. Doctor Cuevas Barranquero. Pues igual, por supuesto, insistir en agradecimiento tanto al excelente moderador que ha estado de 10 y tanto la coordinación también, por supuesto, y todo el trabajo anterior de las ponencias, así como la altura de los ponentes y compañeros. Y como conclusión, yo creo que se han dicho muchos elementos importantísimos, ¿no? Y creo que estoy de acuerdo en todo lo que se ha señalado. La importancia del fomento del pensamiento crítico en la educación, creo que es una de las cuestiones titulares que ahí hemos dejado, que creo que eso es fundamental. Lamentablemente en España creo que las asignaturas de humanidades cada vez se han reducido mucho en el peso de la formación, mientras que otras materias pues se han incrementado, ¿no? Entonces creo que sí que hace falta, es fundamental que la filosofía vuelva a la asignatura y que tengamos esa capacidad crítica, ¿no? Porque además recordemos que estamos en un escenario donde los consumidores de medios ahora están en Internet, no están en la televisión, cada vez el modelo de televisión va a estar más agotado, ya todos los adolescentes no ven la tele, solo ven redes sociales, YouTube, Twitch, etcétera. Por tanto, los nuevos líderes de audiencia no van a ser presentadores de televisión, sino que van a ser, bueno, ya son, ¿no? Ya son los youtubers, los influencers, ¿no? Por tanto, estamos acostumbrados a un consumo rápido, inmediato, todo en el mundo de la música, en el mundo de la cultura, ¿no? Ya la gente no consume música, consume playback, ¿no? O sea, en todas las áreas donde te encuentras y observas, estamos ante un mundo cambiante. Por supuesto, tenemos que adaptarnos a que es el mundo que tenemos y muchas veces no vamos a cambiarlo.
pero sí también tenemos que intentar que los ciudadanos no pierdan la capacidad crítica y no pierdan esa capacidad de poder discernir entre lo que les ayuda, entre lo que les viene bien y lo que no, y la capacidad también de poder apreciar el arte, de poder apreciar la cultura, todo esto que hemos disfrutado en muchas generaciones, y creo que lamentablemente generaciones venideras no van a tener la oportunidad de conocer, ¿no? O lo van a hacer con un filtro muy grande, ¿no? Con un filtro de personas que van a interpretar por ellas todo, ¿no? Entonces, bueno, no quiero dar una visión demasiado negativa, aunque la estoy dando, pero sí entender que justamente esta manera de consumir que tenemos también debe tenerse en cuenta a la hora de realizar una educación que sea adaptada también a este formato y que también permita esa prevención, porque lógicamente la manera en que se ha prevenido, como bien hemos visto, ha sido en un mundo que conocíamos y no en un mundo actual que tiene otra manera de funcionar, otra manera de actuar, otra manera de consumir los contenidos, ¿no? Y bueno, respecto al tema que comentaba de laicismo, tampoco quiero que se me entienda mal. Lo que quiero mostrar con ello sobre todo es el tema, no en tema del contenido, sino el cómo se da ese contenido, ¿no? El que no haya un adoctrinamiento dentro de la escuela, ¿no? El que no haya un adoctrinamiento en creencias, pero de ningún tipo, ni católicas, ni budistas, ni gnóstica, ni de los cristales de la nueva era o de las energías, ¿no? Pero por supuesto que sí que hay que hablar, ¿no? De historia de la religión, de historia y hay que hablar de elementos, pero siempre desde una perspectiva basada en la evidencia, basada en la crítica, para que la gente pueda tener un punto de opinión más allá, porque claro, cuánta gente sigue recurriendo al horóscopo o sigue recurriendo a elementos y a lo mejor pues no se han formado en qué es el horóscopo, de dónde proviene, qué es esto, ¿no? Y por último también agradecer también a cada uno de los participantes. He visto también a algunos amigos en el chat, como a Priscila, que es una luchadora a la cual le doy todo mi ánimo y mi apoyo. Esperemos que podamos ayudarle en toda esta lucha que lleva. A personas como Mauricio, que veo que está ahí informando y creo que haciendo activismo que es necesario, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Y curioso también que se nos ha colado por ahí algún que otro mensaje sectario de estafa, no sé si habéis dado cuenta, para que veáis cómo el mundo de Internet, ¿no? El mundo de Internet es inevitable, ¿no? O sea, todo se nos cuela el pensamiento mágico y bueno, y es parte de la realidad que llevemos, y la importancia de saber filtrar, creo que es un punto que tenemos que aprender a las generaciones venideras, educarlas en ese filtrado. Un fuerte abrazo a cada uno de vosotros y nada, espero poder compartir pronto con todos ustedes en otro momento. Gracias, gracias. Doctor Bardavío, para cerrar, por favor. Sí. Nada, Víctor, espero que la conexión me bien y voy a ser breve, pues agradecerte a ti, Víctor, sí, y a los demás colegas vuestra participación, y a ti especialmente, Víctor, de lo que creo que es un importante simposio para que quede ahí ya en la red, ¿no? De forma perenne, pues todas nuestras acciones, que seguro que algo pueden. Yo finalizaría diciendo que falta en España y en otros que carecen de legislación, observatorios, ¿verdad?, de prevención sectaria, de prevención del sectarismo criminal, observatorios donde tengan esa función de prevención, y también de forma muy importante la cuantificación de la realidad del sectarismo. Por ejemplo, en España recientemente la Policía Nacional ha creado un correo electrónico para que los ciudadanos puedan denunciar, incluso de forma anónima, problemáticas relacionadas con el sectarismo criminal. Esto es algo muy importante porque a partir de este momento la Policía Nacional va a tener constancia del volumen de esta problemática. Esto más allá de que no haya una legislación demasiado específica. Por tanto, hay que empezar por ahí, de prevención en las escuelas,
escuela, como no, en la universidad, como no, sino también en conocer y en cuantificar la realidad criminal que hay al respecto. Y eso solo se puede saber a través de las denuncias, ya no digo penales, que también, evidentemente, sino cualquier denuncia que llegue a la autoridad competente. Solo a través de esa prevención y identificación, los ciudadanos tendremos conocimiento de la realidad y de la de esta problemática tan importante, al igual que pasó con la violencia de género hace 40 o 50 años, cuando se empezó a investigar, estudiar por Leonard Walker en Estados Unidos, allá por los años 70, a través de sus estudios y de otros colegas posteriores, evidentemente, ha adoptado una realidad no solo psicológica, sino también jurídico-penal. Hay que decir que en el tiempo nos concede poder dar más ideas. Pero yo creo que a través de este simposio hemos dejado ese remanente solucionar estas problemáticas. Un abrazo a todos y que espero veros pronto en persona. Abrazos. Gracias, gracias. Pues también gracias al público que nos ha estado siguiendo en este evento. Sí, ha sido organizado por Redune Latinoamérica, delegación de Redune, así que aquí es también muy importante aclarar. Este evento, en primer sentido, es organizado por Redune, ONG Internacional, presidente Juancho Domínguez, Redune ONG y también Observatorio y Prevención contra el Sectarismo y el Abuso de la Debilidad. Redune es el auspiciador, la ONG internacional, de este evento, el cual, si lo quiero decir de manera informal, ha sido un gustazo tenerlos aquí. Ha sido un gustazo verlos juntos, interactuando, dando esta información. Este simposio lo vamos a colocar en las diferentes redes completo. Vamos a colocar una versión completa, también una playlist, las conferencias por separado para que las puedan localizar. Y también hemos pensado seguir las estrategias educativas de PLOS ONE, donde de un evento se obtiene también más material informativo. Empezamos a hacer algunos clips de segundos de las conferencias que se han presentado, para que esto todavía tenga mayor proyección y pueda tener mucha mayor extensión. Por supuesto, esperamos que no sea la única vez que nos veamos, que esto se haga una labor más enriquecedora para apoyar a las personas que nos interesa ayudar. Agradecer a quienes nos han estado siguiendo en esta transmisión: Priscila Angulo Porras, Alejandra R. Salazar, que nos dan la enhorabuena, también a Mauricio Sebastián Martans y Sally Benoit. Gracias a los que nos han seguido y sin más, amigos y colegas, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Gracias. Hasta pronto.